Bueno, muy buenas tardes a todos y todas, espero que estén muy bien. Estamos en la unidad uno. Voy a comenzar vamos a comenzar la clase, ya estamos como en la clase quinta, ya están subidas todas las clases. Todas las clases están subidas en la plataforma. De hecho, tuve una confusión porque las subí desde la semana pasada, pero no les puse el link en la página, pero ya están, ¿vale? Entonces pueden perfectamente subirlas, verlas de nuevo, escucharlas sobre todo, no verlas, si van en el transporte, etcétera, con el celular, las van escuchando y todo muy bien. Bueno, recuerden, eh, eh, Maestra, estamos... maestra, perdone, ¿me podría decirle cómo moverle a la plataforma para entrar las clases? Porque la verdad sí me cuesta un poquito de trabajo. Erika, Ajá. es Erika, planteé en clases que por favor me escribieran y hacíamos Ah, eh, sesiones. Ahora no lo puedo hacer, ya esto lo hicimos en la primera semana de curso. Tenemos que dedicar tiempo a las clases, ¿vale? Ustedes me escriban y hacemos una sesión extra. Y también les pedí que se conectaran 15 minutos antes si quieren, de las 4, y podemos también verlo en ese horario. Te lo mandé, te lo puse por correo, de hecho. Entonces, a ver, o hacemos una sesión de asesoría, o por favor, sí, me avisan y entramos unos 15 minutos antes. Vamos a la clase. Como sí, les decía, les estaba comentando que estamos en la unidad uno, estamos tratando de empezar a comprender qué es el derecho. Para eso hemos estado dialogando la naturaleza social e histórica del derecho, como sus orígenes, vinculados también a a la política, a la organización del Estado, y en la clase dando mucho más temas de lo que las lecturas tienen. Y también después ya abarcamos otro tema que sería las diferentes diferencias entre los sistemas normativos, ¿no? ¿Qué es eso que se llama que el derecho es una norma, ¿no? O que es un lenguaje normativo. Y justamente vinculado sobre todo a un lenguaje moral y religioso. Que el lenguaje moral y religioso, o el lenguaje de las normas, de los sistemas normativos, porque lo moral y lo religioso también son normas, son diferentes al derecho. La conclusión fundamental en ese tema, la clase pasada, es, bueno, es que el derecho es una norma jurídica emitida por una autoridad que tiene una fuerza coactiva, ¿no? Coacción y coerción. También no lo hemos terminado de hablar, pero se plantea también que es heterónomo, por ejemplo, que está emitido, ¿qué quiere decir esto? Que está emitido por autoridades, pero bueno, también las normas, sí, pues las normas religiosas más bien son concepciones, ¿no? También comentamos, ¿qué más comentamos la clase pasada de qué características tenían las normas jurídicas? ¿Quién me dice? A ver, porque ustedes vinieron y estuvieron en la clase pasada. ¿Qué debe de ser prescriptivo, profesora? Que debe ser prescriptivo, muy bien. Coactivas, coercitivas, heterónomas, prescriptivas. Hasta ahí nos quedamos. Que son emitidas por autoridades. Que, muy bien, que son prescriptivas porque implican el deber ser. Y que también abarcamos que los seres humanos podemos hacer todo lo que no está prohibido, ¿no? Porque esas normas jurídicas nos prohíben cosas, ¿no? Bueno, hasta ahí más o menos. Pero ahora vamos a ir un poquito más hacia atrás, porque yo les puse dos lecturas. Y una de las lecturas es el libro de Manuel Atienza, justo en la página 17 a la 23, eran 7 paginitas, 6 realmente, que tenían que leer sobre el derecho como norma. Y cómo se debate esto. Vamos un poquito hacia atrás.
¿Qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar y lo que va a ocurrir es que no hay un solo concepto de que el derecho es norma jurídica. Voy a compartirles una pantalla. Gracias, Antonio. Carácter prescriptivo y directivo. Muy bien. Voy a compartirles un pizarrón y vamos a poner acá. ¿Dónde está el pizarrón? Vamos a ir un momento antes. Antes de dar estas características de las normas jurídicas, vamos a ir un momento antes. A ver. Primero, el derecho, a la hora de conceptualizarlo, de pensar el derecho, se ha pensado que el derecho es norma, un sistema normativo. Y esto es importante porque las normas regulan algo, ¿no? Siempre se dice el derecho regula algo. Entonces es una norma como sistema normativo. Pero también se ha planteado que el derecho es conducta y que la conducta es de los seres humanos, pueden ser de los seres humanos y de los jueces. Vamos a ponerlo así. ¿Está bien? ¿Sí? Bueno, entonces, a partir de aquí, ¿qué es lo que plantea el autor? Yo les pedí que leyeran no solamente el manual de Manuel González Lem, el manual de Introducción al Estudio del Derecho de Manuel Álvarez, sino también el de Atienza. Son unas paginitas, les estoy escogiendo unas paginitas que profundizan más los temas. A ver, cuando el autor nos dice que el derecho puede ser una norma, pero también puede ser una conducta, ¿qué es lo que nos pone en la mesa? Sobre todo cuando es una conducta. A ver, ¿quién puede participar? Bueno, aquí, No, levanten la mano, por favor. Levanten la mano. Gracias. Y al levantar la mano yo les voy dando la palabra. No leyeron la lectura que les estoy diciendo. Todos los exámenes van sobre las lecturas, ¿eh? ¿Nadie leyó? Ya tuvieron una semana para leer todo esto. Y son 6 páginas por un lado y 6 páginas por otro. ¿Nadie va a participar? A ver, Eduardo, adelante. Gracias. Adelante, Eduardo. Ok, bueno, dice el derecho es conducta humana en interferencia intersubjetiva. Bueno, porque la moral sería conducta en interferencia subjetiva y la norma solo es un concepto apto para mentar la conducta. Ajá, que el derecho como es El una dere- conducta humana con interferencia intersubjetiva. ¿Qué tú entiendes por eso? A ver, ¿qué quiere decir interferencia intersubjetiva? ¿Qué cosa es intersubjetivo? A ver, intersubjetivo. A ver, es lo que la palabra dice. ¿Qué querría decir esto? Entre. Inter es entre. Luego entonces, a ver, Jesús. Pues es una relación entre dos subjetividades, es decir, dos mentalidades. Entre dos sujetos. Muy bien. Que el derecho es una... Bueno, como mínimo dos, perdón, como mínimo Exacto, dos. exacto. Muy bien. Y entre sujetos, entre sujetos. El derecho es una conducta humana entre sujetos. ¿Está bien? Y la moral es una conducta humana subjetiva. Es lo que les decía en la clase pasada, que solamente es una percepción personal, individual.
¿no? De Eduardo o del propio o Jesús, etc. Apaguen sus micrófonos, por favor. ¿Tienen un micrófono abierto? Y si quieren seguir, si alguien más quiere comentar algo más. Entonces, la moral es una conducta nuestra, personal. Es como tú concibes comportarte por ti mismo. Muy bien, Ernesto también aquí lo pone. Intersubjetivo, yo no hablo de comunicación, estamos hablando de relación, interferencia. Pero bueno, la comunicación también, Ernesto, es intersubjetiva. Muy bien. Entonces, si el derecho es siempre una normativa que tiene que ver entre sujetos, lo que está planteando, hay escuelas que plantean, muchísimas escuelas, muchísimos autores del derecho, que dicen, el derecho es una conducta humana. Y la conducta está relacionada a las personas, a nosotros, pero también a los jueces, a los funcionarios, ¿no? Y esto es muy importante. Y bueno, ahí es donde uno dice, bueno, el derecho es una conducta humana intersubjetiva entre varios sujetos, por eso te dice que el derecho es bilateral, que siempre es entre uno y otro, eso también ya lo dijimos en clase, ¿no? Y mientras la moral es personal, es subjetiva, es individual, esa norma moral, ¿no? Entonces, pero todas hablan de conductas, todas esas normas hablan de conductas, de cómo nos comportamos, o de cómo debemos comportarnos. Pero justamente, si nosotros nos dedicamos en el derecho solo a estudiar las conductas, son hechos, las conductas son hechos, ¿no? Si tú, por ejemplo, si nosotros tomamos un transporte y lo pagamos, son hechos, las conductas que uno tiene. Si uno está en la calle y no echa, por ejemplo, la basura al piso, son hechos. Todas las conductas implican hechos. Luego, entonces, los hechos tienen un decursar específico que está relacionado a la sociología, a la psicología y a muchos aspectos de la vida humana, y entonces no tienes un referente que tenga que ver ahora sí con la norma prescrita en las leyes, ¿no? En lo jurídico. Y por eso siempre se plantea que sí, que el derecho hay que estudiarlo como esa conducta, como esos hechos, pero con el referente normativo, es decir, con la noción de lo que hay en las normas jurídicas. Eso es una primera conclusión. Incluso con los jueces, ¿no? ¿Qué tipo de decisiones toman los jueces? Y claro, los jueces dictan sentencias y toman determinadas decisiones a partir de analizar hechos y conductas, porque los jueces eso es lo que analizan, los hechos, las conductas, pero cuando analizan los hechos, las conductas tienen que tener también una referencia en algo, y ese algo es la norma jurídica, esta norma jurídica por escrito, esa constitución, esas leyes. Entonces, ellos también analizan los hechos y las conductas. Esto es importante porque esto les da la medida a ustedes que el derecho no puede ser única exclusivamente los hechos y las conductas, pero tampoco única exclusivamente las normas. Y por eso también les puse este texto, para que se den cuenta que si bien hay escuelas que se concentran en analizar los hechos y las conductas, y hay escuelas que se concentran en analizar el referente normativo, es decir, lo que dice la Constitución, lo que dicen las leyes, todos son parte del derecho. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si tú analizas qué dicen los jueces, qué plantean en sus sentencias, y cómo tomaron la decisión, qué hechos, qué conductas analizaron, sí, muy bien, pero tienen que tener un referente normativo, un referente al cual ellos aluden y dicen, bueno, esta persona tuvo tal conducta, por ejemplo, en horas de la noche, esperó que llegara otra persona, lo esperó y esto son características, por ejemplo, de un delito con nocturnidad, con la intención de hacerle daño, la persona incluso lo confiesa, con la intención de hacerle daño, lleva consigo un arma, ¿no? La persona, X llevaba un arma, estaba en la noche esperando que llegara otra persona a determinado lugar, lo esperaba, llevaba un arma, tenía la intención de hacerle daño, pues esos son conductas que se van invadiendo con los hechos, y eso se analiza para después concluir que la persona ha cometido un delito X. Y el delito X, bueno, la persona es X, el delito Y,
Y el delito Y está previsto en una norma, si no, no tienes el referente normativo. Entonces, ya vamos armando el cuerpo de lo jurídico, sí, hay hechos y conductas y hay normas, hay referentes normativos. Pero no te puedes quedar con una sola cosa nunca. ¿Por qué? Porque los hechos y las conductas también pueden ser morales, ¿no? Pueden ser morales. Hay muchos hechos que son sociales, muchos hechos morales, muchos hechos todos sociales y conductas que son sociales que no tienen el referente normativo. Por ejemplo, creo que la clase pasada comentamos y varios de ustedes dijeron, bueno, si yo quiero leer un libro, no, si me levanto a tal hora o a otra, determinados elementos de la vida cotidiana, que son hechos y también llevan conductas, ¿no? Por ejemplo, conductas de rutinas o conductas de lo que te gusta hacer y lo que no te gusta hacer, o lo que te parece, no, más bien son hechos de lo que deseos de lo que te gusta hacer o no, y en la conducta, lo que te gusta hacer te parece bien y lo que no te gusta te parece mal a veces, porque regularmente cuando uno valora las cosas dice, no, esto no me gusta, no, no voy a comer tal cosa, o no me gusta levantarme temprano, o no me gusta, y no es que te parezca mal, no te gusta, es un tema de deseos, de tus formas de vida, y a veces no te gusta y lo tienes que hacer, y a veces te parece mal, y ya eso entramos al ámbito de la moral. Por ejemplo, estás en tu casa y por la ventana avientas basura, ¿no? Pues, te parece que está mal y no lo haces, o te da lo mismo y lo haces moralmente, ¿no? Sí, sí se va entendiendo para que vayan distinguiendo, ¿no? Hay hechos y conductas y hay normas. ¿Y en qué momento entonces va a tener que ver con la norma jurídica? Cuando ese hecho y conducta se va a ver reflejado en un espacio normativo, vamos a decirle un documento por ahora, una ley, la Constitución, reglamentos, donde hay una autoridad competente que la ha emitido y que ha dicho, bueno, esto se puede hacer, prohibido, esto es obligatorio, esto es prohibido, bueno, y estas son las autoridades que te van a decir si lo puedes hacer o no. ¿Se entiende? ¿Hasta ahí alguna duda? No, profesora, ninguna. No, maestra, ninguna. Erika pone un ejemplo de te pasas un alto, un policía te para y nos deje ir si le ofrecemos dinero. ¿Eso es moral? No sé si dijiste que eso es de hecho moral. No, eso no es moral, porque al ofrecerle a un policía dinero está cometiendo un delito que se llama cohecho. No es tema solo moral, es un tema delictivo. Entonces, no, yo no diría, claro, el problema es, y esto es un tema que lo dicen los dos textos, es que los sistemas jurídicos, las normas jurídicas están llenas de elementos morales. Y en el fondo, aunque yo te diga, eso es un delito, Erika, no lo puedes hacer o no lo deberías hacer de ninguna manera porque es un delito y te pueden sancionar, aunque yo te plantee esto, no obstante, detrás también hay un componente moral, que es, eso no se debe hacer, tú no le debes dar a un policía dinero por no querer pagar una multa cuando tú infringes unas normas administrativas, que en este caso son de tránsito, ¿no? Entonces no es solamente, siempre hay elementos morales en las normas jurídicas, siempre, siempre, pero no todo lo que es moral es jurídico. Para ir cerrando esos temas, para comentarles bien sobre eso, a ver, el mundo está lleno, nosotros como personas en sí, estamos llenos de hechos, de conductas, tenemos hechos y tenemos conductas. Hechos es levantarte a las 8 de la mañana. Una conducta es cuando se valora algo de hacerlo bien o hacerlo mal. Tiene incluso un componente moral. Lo que tú realices desde el punto de vista de tus hechos y tus conductas regularmente son sociales y tienen componentes morales, ¿no? Aunque también pueden tener componentes de deseos. Lo moral no siempre y el deseo no siempre van juntos, porque el desear levantarte a las 8 de la mañana no es una cuestión moral, es una cuestión, la moral implica valores y los hechos, muchos hechos implican solamente cuestiones de gusto o de lo que tú puedes hacer en la vida,
te tienes que levantar a las 6 de la mañana porque tienes que estar en tu trabajo a las 8, ¿no? Entonces son hechos, a lo mejor no te gusta levantarte a las 6 de la mañana, pero eso no es algo moral. A lo mejor lo moral sería que a lo mejor te exigen estar en tu trabajo a las 8 y no te dejan salir de trabajo hasta las 8 de la noche. Y tú dices, no está bien, no es justo. Eso es otra categoría, no es justo. Y de hecho, cuando ponemos a ver, son 12 horas de trabajo y no es, incluso no es lo que está relacionado al derecho. Pero vamos a ir poco a poco aumentando esta categoría. Yo les voy a preguntar algo. Yo dije que la entrada era hasta las 4:10. Yo he dejado de entrar a todo el mundo. A partir del miércoles a las 4:10 ya no dejo entrar a más nadie, ¿vale? Estoy dejando entrar porque los estoy viendo, etcétera, pero está interrumpiendo la clase. Porque entonces me salen a mí aquí en espera personas. Entonces la próxima clase, recuerden, hasta las 4:10 voy a dejar entrar. Entonces volvemos. Las personas nos relacionamos socialmente. El derecho también tiene esa naturaleza social, ¿no? Que es intersubjetiva entre sujetos. No es solo para uno, es para todos los demás. Las personas en la vida vamos nos vamos no solo interrelacionando, sino que hay hechos y hay conductas. Los hechos son cuestiones concretas, muy claras. Te levantas a las 8 de la mañana, desayunas a las 8:30, haces ejercicios a las 9, o tienes que estar en tu centro laboral a las 9, tienes un hijo y tienes que darle alimentación. Son hechos en los cuales uno va haciendo su vida cotidiana. Dentro de todos esos hechos hay conductas, ¿no? Por ejemplo, necesito tirar la basura. La voy a tirar y como no tengo tiempo de llegar hasta el tanque de la basura, la echo en la calle. Bueno, allí hay un hecho vinculado a una conducta de valor, con valores, que es que uno está tirando la basura, no sé, o dejando la bolsa de basura, por ejemplo, en la puerta de la casa. Cuando eso no puede, eso, cosas que ocurren mucho en condominios, en lugares, la dejo en la puerta de la casa y después la recojo, y después ya veré, pero ya no la quiero dejar dentro de la casa porque huele mal, ¿no? Y ya me tengo que ir, se me hizo tarde. Entonces, al ponerla de fuera, evidentemente las personas que pasan le pueden dar un golpe o sencillamente el olor está afuera si es un edificio en el condominio, o sencillamente la dejaste en la puerta del edificio y la gente entra y sale, o vives en una casa y la dejaste en la puerta de la casa, pero está la acera y la gente pasa, y viene un perrito y la huele y la abre y riega la basura. Bueno, hay muchas consecuencias que se pueden derivar de ese hecho que implicó una conducta que sencillamente usted decide dejar esa basura ahí, que no debe ser, ¿por qué? Por normas de convivencia social. No estoy hablando todavía del derecho, ¿no? Que está mal y entonces tú consideras que te da lo mismo. Bueno, pues, moralmente te da lo mismo, te vale. Y tú agarras y pones la basura ahí. Ahora, ¿cuándo entra el derecho a jugar un papel? Cuando hay una norma que dice y te prohíbe que esa basura no puede estar ahí. ¿Está bien? Y cuando esa norma te prohíbe, norma jurídica establecida por una autoridad, por ejemplo, a lo mejor si vives en un condominio, hay normas de convivencia dentro del condominio específicas incluso de la ciudad o de la zona de la ciudad regularmente, que dice que la basura no puede ser dejada en espacios comunes y que esto implica una multa de 300 a 1000 cuotas o de salario mínimo, por ejemplo. ¿Van conmigo? Bueno, entonces ya vimos que hay un hecho, hay conductas que implican temas morales y también hay una norma jurídica que te va a imponer una sanción. Ahí todo esto se va uniendo, sí se une. Todo el derecho está fundamentado en hechos y conductas que tienen componentes morales, pero no todo hecho ni toda conducta está reflejado en el derecho. Por ejemplo, una conducta que ustedes pueden tener es eh, a ver, aquí se han hablado más bien de deseos, pero vamos a hablar de un hecho y una conducta que sea moral y que no tenga nada que ver con el derecho. Por ejemplo, usted hace lo mismo, se levantó, desayunó, sale de la casa y cuando sale de la casa se encuentra un vecino y lo saluda. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Y sigue caminando. Bueno, eso es un hecho y es una conducta de qué? De respeto al otro.
y de cordialidad, también de convivencia, pero en ningún lugar en el derecho dice que estamos obligados a darle los buenos días a ninguna persona. ¿Sí se entiende? Esa es la diferencia. Entonces las diferencias están justamente en que hay que entender que cuando tú lees las normas jurídicas, cuando tú empiezas a ver lo que el derecho es, claro, en cada obligación y prohibición hay componentes morales. Siempre, siempre. De lo que de lo que uno considera que está bien hacer o no. Y no solo en lo personal, Ignacio, Milay, Gabriel, Eduardo, Elena o Erika, no, 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 sino también colectivamente, porque el derecho es un constructo social e histórico, ¿no? Pero a la vez también hay, en la vida hay hechos y conductas que son morales y nada tienen que ver con el derecho, que tienen mucho que ver con la vida cotidiana, que no se obliga a nadie. Y la gran diferencia es cuál es la autoridad que emitió esa norma, cómo se pone. En materia moral, los constructos de las normas morales son constructos de consenso social, ¿no? Socialmente vamos diciendo, bueno, decir buenos días. Por ejemplo, en México es una sociedad, la Ciudad de México, donde se pide por favor las cosas, se dice gracias, y se ve mal si tú no das las gracias y pides por favor las cosas. Y en otras culturas, pues no, ni se anda en otra lógica y ni se saluda mucho y se piden las cosas de manera mucho más escueta. Puede ser que no se den las gracias y ustedes dirán qué maleducados son, ¿no? Eso es un tema moral y esa moral tiene que ver con la cultura, ¿sí? Con culturas y consensos establecidos. Claro que hay nociones universales de la moral, por ejemplo, sí, y que incluso llegan a casi todos los derechos, por ejemplo, no matar ni no agredir a otra persona físicamente, ¿no? Entonces casi todos los derechos tienen esto. Bueno, ¿alguna duda hasta aquí? No, profesora. No, profesora. No, ninguna. Ernesto, no sé si se llama soborno, estoy contestando aquí el chat. Yo conozco el delito como cohecho, porque tiene que ver con la autoridad. Está hablando Ernesto más bien del ejemplo que se pone, ¿no? De la policía. Cuando hay una autoridad y tú le das a la autoridad una prebenda, un bien, dinero o algo, en función, se le dice soborno, pero tengo que buscar el delito, yo no sé si se llama así exactamente acá, pero el delito se conoce universalmente como cohecho, es como hacer un hecho eh, y la autoridad pues lo acepta, ¿no? Entonces por eso es entre la persona que brinda y la autoridad que acepta. Claro, si tú lo brindas y la autoridad no lo acepta, el delito se configura también. Por ejemplo, aquí se ponen otro ejemplo, las personas que se orinan en la calle. Pues sí, es una infracción administrativa. No sé si administrativamente se llaman faltas a la moral, puede ser. Eh, Puede ser, tampoco lo conozco, pero para mí son infracciones administrativas. Infracciones administrativas, todo lo que tiene que ver con la convivencia colectiva. De hecho, son infracciones administrativas, no son delitos. Y de eso hablaremos ya en clases, ya cuando nos adentremos bien, ya ustedes verán que hay diferentes formas de ver los ámbitos del derecho, las ramas del derecho. Entonces, en lo administrativo, no es que sea moral específicamente, todo tiene un componente moral. Todo tipo de falta, todo tipo de obligación y prohibición tiene un componente moral en el derecho, ¿no? Entonces, pero no todos los hechos y las conductas que existen moralmente tienen que ver con el derecho. Bueno, hasta ahí vamos a seguir. Por ejemplo, el ejemplo que pone el autor de Juan Ramón Capella, de hecho esa es una lectura que yo les tenía puesta a ustedes que la hicieran, pero prefiero abarcar estas que son más amplias. Bueno, aquella también es muy amplia, muy importante, pero se mete en otros ámbitos que ahora no me interesa. Que es la relación paterno-filial, por ejemplo. En la relación paterno-filial, los padres para con los hijos tienen, hacen mucho, van realizando en la vida muchos hechos, ¿no? Eh,
pero hay una relación biológica natural primero, por ejemplo, que es, este es mi hijo, esta es mi hija, fuere lo que fuere, porque, o si es porque eres el papá o la mamá biológica, ¿no? Entonces, y fíjense, esto acá es interesante porque desde el punto de vista biológico, con la cantidad de cosas que se están dando hoy, desde el punto de vista de, por ejemplo, la renta de vientres, todo el tema de la inseminación ya artificial como tal en determinadas personas se albergan el bebé y sí, evidentemente siempre necesitas un óvulo y un espermatozoide, pero regularmente hoy se están dando cuestiones artificiales, no son las comunes, pero se están dando y están reguladas por el derecho. Pero estamos hablando ahora, vamos a hablar de lo básico, no nos vamos a meter y les digo esto porque, por ejemplo, en una persona que paga por tener un hijo, estoy hablando de cosas que existen, no estoy hablando de cosas que no existen en el derecho, ¿eh? Estamos, incluso aquí en México, creo que es en el estado de Veracruz, si mal no recuerdo, que puedes hacer perfectamente este tipo de transacciones en las cuales tú pones tu óvulo por miles de razones. Pueden ser razones de salud, pueden ser razones, de hecho, en estos aspectos se critica mucho que sea solo por razones estéticas, sino que fuera por salud, que uno por salud diga, bueno, yo no puedo tener un hijo, no tengo, por ejemplo, tengo óvulos, pero no, el útero no funciona bien, o no tengo, y yo sí quisiera tener un hijo, y se haga determinadas tratamientos donde se pueda rentar un vientre, que no es otra cosa que rentar, que pagarle a una mujer para que tenga todo el periodo de incubación de 9 meses a un bebé, ¿no? Y esto ocurre hoy. Entonces aquí dices, bueno, y biológico naturalmente de quién es el hijo, de quién tiene el espermatozoide, de quién tiene el óvulo, bueno, todo esto hay que verlo, porque hay casos de personas que no, que pagan por banco de inseminación, ¿no? Y no se les reconoce ni la relación filial, paterna o materna. Eso existe también. Y estoy hablando de cuestiones jurídicas, fíjense todo lo que hay en el derecho ya. Pero bueno, vamos a la relación paterno-filial, la más común, que es que hay un papá, una mamá y tienen hijos. Es la más común, la heteronormativa esta, ¿no? Igual, igual hoy por hoy también hay mamá y mamá, papá, papá, puede existir esto, y que el hijo esté firmado como biológico biológico, como la relación paterno-filial esté jurídicamente avalada, de los dos padres hombres o de las dos madres mujeres. Eso también puede existir. Y entonces la relación biológica es de una y la relación sociocultural y jurídica e institucional es de las dos. Entonces, todo esto varía, pero estoy diciéndolo para que tampoco asuman de que yo tengo una visión heteronormativa, ni mucho menos, sino que quiero que entiendan, pero el ejemplo es bueno porque el ejemplo te dice que una cosa es la relación que puede ser biológica natural de un padre y otra la relación sociocultural y otra la relación institucional. El ejemplo clásico es el padre que tiene un hijo y nunca lo ha atendido y el hijo y el chico o chica tiene un padre que toda la vida lo atendió. Y entonces hay una relación sociocultural sin ser su papá biológico, ¿no? E incluso puede llegar a ser institucional, porque el otro, como nunca lo ha atendido, puede quitarse la patria potestad, que es difícil, pero se le puede quitar y que la tenga es su padre de relación sociocultural, el que la crió toda la vida. ¿Sí se entiende? Entonces, son diferentes aspectos que el derecho es el que va a decidir y el que va a poner. Entonces, son relaciones jurídicas sociales diferentes completamente. Son relaciones sociales diferentes. Y dentro siempre hay aspectos morales, ¿no? Bueno, el padre que no se ocupa del hijo, pues es más mal visto e incluso puede llegar a un aspecto jurídico, que es que se le quite la patria potestad, ¿no? Porque tiene obligaciones. El derecho te dice que debes atender a tus hijos de manera obligatoria. Es un derecho de los hijos y es un deber de los padres. Y si no lo hacen, pues
pueden tomar medidas si, por ejemplo, uno de los padres o madres decide decir que la patria potestad la tenga otra persona que es la que atiende al menor, ¿no? Por poner ejemplos. Ese es un ejemplo clásico de donde se dan elementos de hechos, conductas, elementos morales y el derecho, y donde esto se puede mover de una manera compleja, ¿no? Muy compleja, en la cual no todo coincide. Que tú seas el papá o la mamá de un menor de edad, no te da obligaciones, si no las cumples te pueden quitar las relaciones paterno-filiales, por ejemplo, no solo como obligación, sino también después como forma de decisión sobre ellos, ¿no? Y si las cumples también y estás presente, no hay ningún problema. Puede ser que un menor pueda tener un papá, un padrastro, una mamá, una madrastra, pues, de todo, ¿no? Y no pasa nada. Hay relaciones paterno-filiales, hay relaciones socioculturales y en fin, ¿no? Tampoco es nada, pero sí son diferentes y tienen repercusiones jurídicas diferentes. Bueno, vamos a seguir. Ahora, también en el derecho como conducta, como comportamiento, eh, la anterior está muy vinculada a las teorías del derecho que están vinculados a pensar el derecho como hechos, como conductas, y el autor menciona la escuela de realismo jurídico. A ver si en algún momento nos da tiempo ver algo de las escuelas. Si no, pues en otras materias es donde más podemos ver esto. En este sentido, hay otra escuela, por ejemplo, la teoría marxista del derecho, que plantea que realmente el derecho, aunque sí, más que normas, son relaciones sociales, y esa relación social le da un componente económico completamente, ¿no? Esa es una de las escuelas marxistas. Aquí Atienza refiere una sola escuela marxista, hay muchas escuelas marxistas del derecho. Y no, realmente las escuelas marxistas en general, lo que plantean Juan Ramón Capella, por ejemplo, el ejemplo que puso anterior también es marxista, neomarxista, y el ejemplo que él puso ahí de los padres, y plantean que el derecho es una relación social. Yo estoy de acuerdo con ese concepto. El derecho sí es una relación social, se funda en relaciones sociales. Lo que pasa es que toda relación social que está fundada en hechos y conductas, no todo es derecho. Que llega al derecho lo que está, como ya hemos dicho, autorizado por una autoridad competente, ¿no? Previsto una norma jurídica por una autoridad competente. Entonces, esa es la diferencia. Claro, él pone el ejemplo acá, una escuela en específico que lo piensa más económicamente, sobre todo, como una relación comercial, mercantil. Y yo yo digo, esa es una de las relaciones sociales que existen, pero hay muchas relaciones sociales. Y sí, para mí todo el derecho se funda en relaciones sociales. Cuando ustedes van y suscriben un matrimonio, es porque no solo es porque quieren, desean casarse con una persona y hacer la fiesta y no sé qué, y quizás tener hijos o no, no lo sé. Em, Sino también porque el contrato de matrimonio, desde el punto de vista familiar, implica derechos y obligaciones desde el punto de vista jurídico. Y también implica, y en esos derechos, por ejemplo, puede haber, no sé, desde un seguro médico que puedas disfrutar casándote con tu pareja, porque tu pareja tiene este seguro por su centro laboral, hasta que por ejemplo, de que tú tienes una condición de extranjero y casándote con tu pareja, tienes una relación mucho más estable desde el punto de vista jurídico, social, laboral, en el lugar donde vives, porque vives en un país que tú no eres nacional, no eres nacional de ese país, y casándote con el nacional de ese país tienes otro tipo de relación jurídica y social, o sencillamente porque a lo mejor tu motivación es religiosa, es moral, ¿no? Pero también puede haber muchas motivaciones jurídicas, ¿no? Y de ellas se derivan muchísimos elementos jurídicos. Por ejemplo, si tú no haces testamento, tu pareja con la cual te casaste, que puede ser
que te casaste por el registro civil y todo, puede ser que no, que sean convivencia de 20 años, pero igual se reconoce ese matrimonio. Lo que va a pasar es que puede heredar parte de tus bienes. Si así uno fallece, los padres, el esposo, esposa, lo que fuere, la pareja que tú tengas, puede heredar parte de tus bienes si tú no dejas testamento, como también los hijos. ¿Sí se entiende? Ascendientes, descendientes. Y el cónyuge es una de esas relaciones personales vinculadas al tema sucesorio. Estoy dejando si no dejas testamento. Si dejas testamento y se lo dejas al gato, bueno, se lo dejas al gato. Está bien. No sé si me van comprendiendo. Lo que estoy queriendo decir es que todo esto, que a lo mejor tiene deseos, tiene componentes morales, hasta componentes religiosos, tiene muchos componentes jurídicos y son importantes. Casarse no es solamente hacer la fiesta, casarse implica muchísimos elementos. Hoy por hoy, ¿por qué, por ejemplo, se define tanto el matrimonio igualitario? Porque tiene componentes no solo de reconocimiento entre los hombres o las mujeres que se quieran casar en conjunto. No es un tema solo de reconocimiento ético, social, que tiene un componente muy importante ahí, sino también tiene consecuencias jurídicas, económicas, en materia de salud, en materia laboral, porque regularmente, por ejemplo, muchos centros laborales hacen seguros de vida y si uno tiene una pareja nada más, la pareja de uno no tiene hijos, bueno, mi seguro de vida va para mi cónyuge y mi cónyuge es un hombre, una mujer, pues tú quieres ponerlo a él y no a otra persona. Igual lo puedes hacer, seguro de vida lo puedes poner a nombre de quien tú quieras, no tienes que ser tu pareja. Pero regularmente cuando tú lo firmas te dice, ¿qué relación tiene? ¿No? Amistad. ¿Por qué tienes que poner amistad si es tu esposo o tu esposa? En fin, y son cosas de reconocimiento ahí, pero bueno, hay muchos elementos importantes. A mí los que más me interesan son los que obligan en la norma jurídica, el sucesorio, por ejemplo, en materia de bienes, los derechos y obligaciones en materia de pareja familiar, matrimonial y para con los hijos. Esto es muy relevante. Sea una pareja homosexual, heteronormativa, la que fuere, no tienes ni que firmar un documento, pero generas derechos y obligaciones y esto es importante. Esto es muy relevante, por eso las personas se quieren casar también, muchas veces. Y todo esto está fundado en elementos morales, en elementos, claro que a lo mejor te casas por elementos religiosos, claro, por elementos morales, pero todo tiene fundamentos jurídicos. Ahí hay una relación, muchas relaciones sociales que tienen fundamentos jurídicos y por tanto están relacionadas a las normas jurídicas. ¿Está bien? Sí. Ahora, casarte de blanco, de amarillo, de rosa, azul, de verde, o desnudo o en traje de baño, es un componente de deseo que nada tiene que ver con el derecho. ¿Está bien? Para que distinga, y también hay una relación social. Tú deseaste hacer una fiesta con todo esto, no sé qué, todos en traje de baño y bueno, y vestidos de verde piñón, bueno, pues es tu problema. Nada tiene que ver con el derecho. ¿Se entiende? ¿Dudas hasta ahí? ¿Dudas, compañeros, compañeras? No, profesora, todo bien. No, profesora. No, profesora, gracias. No, gracias. Bueno, Todo ahora, bien. lo que casi todos tenemos muy claro es que el derecho es, amén de que muchos y muchos en varias escuelas, como el realismo jurídico o las marxistas, neomarxistas, las críticas, valoremos mucho estos puntos de que el derecho es conducta, es hechos y conductas, que pueden ser de los seres humanos, de los jueces. Cuando habla de los jueces es de los operadores jurídicos, ¿no? Cómo ahí actuamos todos los operadores jurídicos. También todos coincidimos que el derecho tiene un elemento, el elemento normativo, que es una norma. Y eso es importantísimo. Y por eso me fui un poquito atrás, porque ya yo estaba dando las características de las normas y me interesa mucho que tengamos también estos otros aspectos y por eso les había puesto a leerlo de Atienza. Entonces, ese derecho que tiene un carácter normativo es el que tiene una serie de características que fueron las que vimos la clase pasada. ¿Y cuál es justamente su característica? Es que son normas del deber ser. Ahí es donde está lo prescriptivo que vimos la clase pasada. Prescriptivos, directivas, ¿no?
que dirigen conductas, que prescriben conductas, no en materia de términos. Por eso cuando lo pregunté la clase pasada les dije, ustedes no han leído para nada los textos, porque los dos textos lo dicen muy claramente. La prescripción tiene que ver con dirigir conductas. Dirigir conductas. Es el deber ser, no es el ser. No son los hechos. El ser son los hechos. Fíjense, el ser son hechos. Me levanto a las 8 de la mañana, eso es un hecho, es un ser, es lo que pasa, lo que ocurre. Los hechos, el deber ser del carácter normativo del derecho es el cómo me debo comportar, el cómo me debo, cómo debo en la vida comportar con respecto a las demás personas. Todo esto siempre es una relación intersubjetiva, ¿no? Relación intersubjetiva que es entre sujetos y por tanto es social, que eso fue lo que vimos en la naturaleza social del derecho, ¿no? Es social. Siempre estamos relacionándonos entre personas, entre grupos, entre sujetos, entre grupos. ¿Está bien? Bueno, entonces, ¿cuál es el aspecto normativo? Vamos a decir aquí, si esta es una forma de ver el derecho, esta es también otra forma de ver el derecho, y yo lo que digo es que ninguna de las dos son excluyentes. Es que el derecho se fundamenta en esa relación social. Aquí se conforman relaciones sociales, se fundamenta en hechos, en conductas, y que tienen respaldo, y ahí viene, esa relación social tiene un respaldo en donde justamente en la norma jurídica. Déjame ver si puedo hacer una... Tiene un respaldo en la norma jurídica. ¿Está bien? Esa relación social en la norma jurídica. ¿Está bien? Entonces, vamos acá. Y ese derecho como norma, evidentemente, es prescriptivo, directivo, dirige conductas. Es un deber ser. Nos dice cómo debemos comportarnos. Y claro que en el fondo tiene un componente moral. Porque cómo nos debemos comportar es, si yo te prohíbo matar, es el cómo debemos comportarnos es que no se debe matar. Y eso tiene un componente moral, incluso los que sean religiosos hasta religiosos. Pero también el derecho prevé que hay un delito que prohíbe matar. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo otro que nos dice este autor o que nos plantean los autores? Justamente, dice, vamos a pensar cómo es ese lenguaje normativo. Vamos al lenguaje normativo. A ver, al lenguaje de estas normas. Al lenguaje de las normas. Y esto es importante porque las normas, a ver, hay normas en un parque. Ustedes van a un parque y pueden comprar unas normas jurídicas o ir al súper y comprar normas jurídicas. No, compro helado. Muy bien. No. No, ni abren una llave y en vez de salir a agua salga una norma jurídica. No. No, exacto. ¿Qué quiere decir? Que las normas que son construcciones ideales, ¿no? Igual que el lenguaje, es una idea, son construcciones, es un lenguaje. Las ideas no, son construcciones racionales de ideas, ideales del ser humano, ¿sí? Y la norma jurídica como lenguaje normativo, esta parte que estamos viendo acá ahora, el derecho, todo esto, esta parte del derecho como norma, ¿no? Es un lenguaje. ¿Sí se dan cuenta? ¿Lo ven? ¿O no? Sí, sí, sí. Sí, pero sí se dan cuenta lo que estoy queriendo decir, ¿no? Que las normas es un lenguaje, es un constructo artificial, es una construcción artificial. No existe, en la realidad eso no existe. Lo que existen son hechos y conductas. Las normas son una construcción de los seres humanos.
¿Sí lo ven o no lo ven? Díganme si lo ven o no, si se dan cuenta de lo que estoy diciendo. Es una construcción ideal completamente. A ver, Ernesto. Sí, y en este sentido, pues se materializan cuando ya tú las rompes, ¿no? Bueno, las violas, ¿no? Y cuando la autoridad entra a jugar un papel y te pone una sanción, ¿no? Porque tú puedes violar una norma y que nunca te pongan una sanción. Se materializa en ese sentido, ¿no? Muy bien. Se materializa y, por ejemplo, es muy material. Por eso yo digo que todo esto hay que verlo relacionado, no es el hecho y conducta por un lado, la norma por otro, no, porque la norma específicamente, la parte normativa del derecho, que es el lenguaje como norma jurídica, que es lo que tú ves en la Constitución, en las leyes, etcétera, es una construcción artificial. ¿Artificial a qué me refiero? A que no existe la materialidad de las cosas. Que tú no vas a un súper y la compras, que tú no abres una llave y salen normas, o tú no vas a un parque ahí a la montaña y la puedes cultivar, ay mira aquí voy a hacer cultivar normas jurídicas. No existe materialmente. ¿Por qué? Porque es una construcción ideal. Es una construcción de ideas, ideal. Ideas. Y todo lo que es ideal de ideas, que viene desde la razón del ser humano, la razón humana, no es material, es que sí, el concepto es que es ideal, intangible, vamos a decirle así, es intangible, es ideal, es abstracto, es la palabra. ¿No? Ahora, en el momento que hay hechos y conductas que se van y se empiezan a pensar según las normas, como el hecho de que una persona mate a otra, el hecho de matar sí es material, es un hecho, mató a la persona. Y si se prueba que hubo una conducta de intencionalidad, que es como se llama, para cometer un homicidio, en este caso doloso, luego entonces habrá una sanción, ¿no? Y si se prueba que realmente la intención no era matar a la persona, sino que fue un accidente, entonces el homicidio es culposo, no es doloso, luego entonces la sanción es diferente. No te quitas la sanción, pero es diferente. Es mucho menor. ¿Sí, sí van conmigo? ¿Sí? Sí, tampoco sería intencional ya, ¿no, maestra? La segunda no es intencional, la primera sí. La segunda no, ¿no? La segunda es la que no es intencional. Vale. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo acá? Es como, fíjense, esto después lo vamos a leer ahí en el manual de Manuel Álvarez Ledesma, el capítulo que dice una resignificación de la teoría tridimensional del derecho, que es el derecho son hechos, son conductas y son normas, ¿no? Pero estamos como en la primera parte, introduciéndolos para que ustedes entiendan bien y no solamente piensen que el derecho es la norma jurídica, que el derecho es que ustedes agarren el librito de la Constitución, lo empiecen a leer y digan, esto es el derecho. No, esa es una parte del derecho. El derecho realmente tiene naturaleza social, son relaciones sociales, implican hechos y conductas, pero que tienen que tener un respaldo en esto que puse acá, que son las normas jurídicas. Las normas jurídicas como normas, como sistemas jurídicos, aquí puse que es como sistema normativo, pero hay que ponerle jurídico, porque hay sistemas normativos como la moral, como la religión, como las costumbres, que no siempre son jurídicos. ¿Está bien? Entonces, esas normas jurídicas están emitidas por una autoridad. Y esto es lo que las hace, y esta autoridad regula de manera general para todos y todas. Vamos a ponerlo así por ahora. Ya después podremos cuestionar todos esos puntos, pero por ahora para este aspecto introductorio. ¿Alguna duda hasta ahí? Ahora, si alguien tiene dudas, por favor, me levanta la mano y yo con gusto, ¿no? Ya aquí la flechita quedó por acá, ahora metida, pero aquí arriba.
Entonces, esas normas como lenguaje, ese lenguaje normativo es un deber ser, no es el ser, no es el hecho de matar, sino el deber ser es el no matar, el delito, ¿no? Y te dice cómo debes comportarte, ¿no? Es una construcción ideal, es de ideas desde la razón humana, son abstractas, y se materializan, como bien dijo Ernesto, a la hora de que en un momento determinado, si se vulnera una norma, empieza a operar todo el sistema jurídico, ¿no? Hay un delito, o sea, hay una acusación, hay una investigación, hay una serie de procesos, de pruebas, de aportaciones de prueba, de controversia entre la parte acusada y la parte acusadora, y se llega a una conclusión por una autoridad, en este caso la judicial, de si hubo delito o no. Y puede llegar a haber una sanción. Eso es como la materialización ya del derecho, según lo que está previsto en esas propias normas. Pero antes de llegar ahí, una de las cosas que nos dice sobre el lenguaje el autor es que el lenguaje en sí puede decirnos muchas cosas, ¿no? El lenguaje normativo es prescriptivo, directivo, pero el lenguaje también puede ser informativo, por ejemplo, ¿no? El partido de fútbol es a las 3 horas, a las 15 horas, informativo, ¿no? O puede ser emotivo, qué bien juega, qué bonito juega en fútbol este equipo, ¿no? Puede ser muy emotivo, o puede ser interrogativo, ¿a qué hora es el partido de fútbol?, ¿no? También puede ser más bien operativo, ¿no? Ejecutivo, que quiere decir que el vencedor del partido de fútbol, por ejemplo, en una pelea viendo las Olimpiadas, no es lo mismo que un partido de fútbol que es más claro, el que mete goles, el que no mete goles, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en una pelea de estas de boxeo, de box, ¿qué es lo que va a pasar regularmente? Lo que va a pasar es que hay unos jueces apuntando sus calificaciones y al final dice el vencedor es tanto, es tal, ¿no? Pero es una función en el lenguaje más bien ejecutivo, operativa, ¿no? Que estás diciendo quién es el vencedor. Y también el lenguaje tiene una función directiva, que es la que nos interesa aquí, que es la de las normas jurídicas, que justamente es la que influye en el comportamiento de las personas. ¿Está bien? No, yo no estoy haciendo, con el derecho yo no hago preguntas, yo no informo solamente, o sea, hay información dentro del derecho, pero no es para informar, ni para hacer preguntas, ni para expresar emociones. Sencillamente el derecho regularmente tiene una función directiva, regular conductas y comportamientos de las demás personas. ¿Está bien? Y en este sentido tiene fuerza, tiene imperatividad, porque justamente ordena, manda, ¿no? No te está implorando, el derecho te ordena, te manda a hacer algo. Y esto es muy importante. Y ahí viene otra de las características que no habíamos mencionado, que es la imperatividad que implica todo esto de obligación, mandar, ¿no? Esto es muy importante, la imperatividad. No, el derecho no te está rogando, por favor, usted debería tomar por esta acera. No, no, no. El derecho está diciendo, usted tiene que tomar por la acera derecha, ¿no? Por el camino de la derecha. Usted tiene que, ¿no? Te obliga a ir por ese camino. ¿Está bien? ¿Dudas hasta ahí? ¿Vale? En este sentido, ¿qué son esas normas directivas? Ya lo hemos dicho, son un deber ser y también dijimos, son prescripciones. Y por eso les dije, tienen que leer esto, son prescripciones, aquí los pusimos, son prescripciones. Ese lenguaje, de hecho las voy a poner acá, vamos a seguir poniendo aquí, es deber ser, son prescripciones. A ver, ¿quién me dice ahora mismo, a ver si están atendiendo, por qué el lenguaje del derecho y de las normas son prescripciones? A ver, ¿qué quiere decir que son prescripciones? Estoy esperando. ¿Qué quiere decir que son prescripciones? Bueno, no lo entendí yo así como que el lenguaje, como es normativo, también tiene que ver con el deber ser, ¿no?
No sé quién me está hablando porque al no levantar la mano no te veo. ¿Quién es? Pamela. Pamela. Que el lenguaje al ser normativo tiene que ver con el deber ser. A ver, sí, a ver, Elizabeth, ¿qué más? Dirige conductas, profesora, ¿no? Eso Dirige, quiere decir que prescribe, dirige las conductas de dirige las las personas. conductas. Muy bien. ¿Y Luz? Sí, profesora. Bueno, iba a decir que dirigen las conductas y que nos dice cómo debemos comportarnos con respecto a las demás personas. Muy bien. A ver. Y nos dice cómo, porque eso es de interrelación social. Muy bien. A ver, Stephanie, bueno, es que están entrando y saliendo, no sé si se les ha ido la... Ok. ¿Qué más? Y esto es muy importante porque justamente ahí sí nos estamos ya dirigiendo hacia ese tema de la autoridad, dirigir conducta socialmente hablando. Sí, muy bien, Isabel. Sí, ya es lo que estamos comentando. Entonces, ahora, ¿las normas se pueden analizar semánticamente? Sí, vamos a poner acá. Y esto es importante porque también las personas dicen, bueno, entonces siempre lo veo como un deber ser. Sí, sí, pero también puedes hacer análisis semánticos de ellas. Voy a hacer un texto acá. A ver. Puedes hacer análisis semánticos. ¿Y qué quiere decir un análisis semántico? A ver, ¿quién me dice? A ver, Jesús, adelante. El análisis semántico sería las posibles interpretaciones, ¿no? Exactamente, las posibles interpretaciones respecto a lo que significa, ¿no? ¿Sí? Sí, a lo que significa. Interpretaciones, porque no es lo mismo posibles interpretaciones. Fíjense, el semántico no es argumentación jurídica, posibles interpretaciones de significados. Muy bien. Muy bien. Y podemos también hacer análisis, es un análisis de sus significados. También podemos, pero fíjense, no estamos hablando de que las normas son verdaderas o falsas. Esto es imposible. Nunca una norma jurídica es verdadera o falsa. Esto no. Y ahí estamos llegando a otras características que vamos a ver a partir de ahora en la próxima clase que son muy importantes. Si no, no es un tema de verdad. No. Las normas, de hecho, el deber ser no es verdadero o falso. Es verdadero que el que mate a otro, no es verdadero o falso. El que mate a otro tiene sanción de privación de libertad. No te está diciendo eso. Estamos diciendo justamente que aunque tienen significados, interpretaciones de significados, nunca estamos hablando de que tiene que ver con la realidad. El verdadero o falso es la casa es verde. ¿Es verdad que es verde o no es verdad? La planta está enferma. ¿Está enferma o no está enferma la planta? Tienes un familiar con COVID. ¿Es verdad que tiene COVID o no es verdad que tiene COVID? Son hechos. ¿Sí se dan cuenta? X mató a Y. Bueno, es verdad que lo mató o no, pero eso no es la norma jurídica. Eso estamos valorando hechos. ¿Sí se dan cuenta? Entonces aquí la norma jurídica en sí no es verdadera o falsa, sino más bien es válida o inválida. Y esto es pura lógica jurídica. La norma jurídica es válida o inválida. Tiene validez. No hay temas de verdad en las normas jurídicas, sino más bien de validez o invalidez. Y eso no quiere decir que no estén llenas de significados internos, de conceptos, ¿no?
La característica de verdadero o falso se entiende, es un juicio enunciativo. Tú enuncias una verdad o una falsedad, ¿no? La casa es verde, la casa es roja, el papá tiene COVID, papá no tiene COVID, solo una gripe. ¿Sí se entiende? Está vinculado a la realidad, a lo que pasa en la realidad. ¿Se entiende bien esto? Y las normas no son así. Las normas son el que mediante intenciones, mediante las acciones a ver, vamos a ir siempre por lo sencillo, el que intencional o no intencionalmente produzca lesiones en la integridad física, emocional y psicológica, sería física y psicológica, de otra persona, incurre en el delito de lesiones y luego entonces tiene una sanción de privación de libertad de tanto a tanto. Y ya después el delito se desglosa en más cosas, ¿no? Si es intencional, si no es intencional. Porque, por ejemplo, tú también puedes tener un choque y producir lesiones a las personas, ¿no? Y que no se muera. Pero eso también es un delito. No fue intencional, pero es un delito. ¿Sí se entiende? ¿Sí? Ahí no hay verdad o falsedad. Ahí te están diciendo un deber ser, una prescripción, una posibilidad, una condición de posibilidad de que pueda ocurrir, y si ocurre, debes tener una sanción. Díganme si con esto, si vamos bien ahí, porque estos son temas fundamentales para seguir todo el curso, ¿no? Hay que comprenderlo muy bien. Y esto, Sí, maestra. lo que no nos dice verdad o falsedad, nos dice validez, y está lleno de conceptos adentro, tiene muchos significados desde el punto de vista semántico. Qué cosa es un delito, qué cosa es la intención, qué cosa es infligirse lesiones, qué quiere decir integridad física. Todos esos son conceptos. ¿Qué quiere decir, por ejemplo, con intencionalidad o no, por ejemplo? O dolosa o culposamente, ¿qué quiere decir esto? ¿No? Que tenga, ¿qué quiere decir integridad física, física y qué quiere decir integridad emocional o integridad psicológica de una persona? Entonces son conceptos, por tanto significados sí tienen, pero no está relacionado a la realidad como verdad o falsedad. Díganme si con esto tienen alguna duda. No, maestra. Bueno, el otro aspecto importante que se relaciona después de que las normas son imperativas, son el deber ser, son prescripciones, es que las normas son válidas e inválidas y también se valora si son eficaces, la eficacia de la norma jurídica. No todas las escuelas valoran ese concepto como característica de las normas, la eficacia de las normas. Pero en este sentido, la eficacia va a estar relacionado a la cuestión práctica, es si las personas la respetan, por ejemplo, respetan la norma jurídica y no la incumplen, o si se incumple la norma, si se incumple, se aplique las sanciones respectivas, sean administrativas o penales, o comerciales también, puede haber sanciones comerciales, económicas, etc. ¿Está bien? Pero este es un elemento que tiene que ver con la práctica del derecho, no con el lenguaje normativo. Bueno, ¿alguna duda hasta ahí? Ya vamos cerrando este punto. ¿Sí? No hay duda. Sí, maestra, todo bien. Bueno, el lenguaje de las normas, para ir cerrando, en este sentido, los lenguajes normativos, y esto es muy importante, a partir de ahora sí vamos a ver el concepto ya con más fuerza de validez. Los lenguajes también, los autores lo abordan, no les puse a leer todo lo de Atienza, ni todo lo del otro autor, pero hablan de que el lenguaje es vago, por ejemplo, los lenguajes son vagos, son ambiguos, ya eso lo vimos en la clase anterior, que esta cosa de que
por ejemplo, de que el derecho, tú dices, bueno, y que el derecho, yo tengo ¿derecho a qué? Derecho a la vida, yo tengo derecho a la libertad de movimiento, o yo tengo derecho constitucional. Bueno, ¿y qué cosa es derecho constitucional? Como todas esas ambigüedades que existen dentro del derecho. Tengo derecho sobre la casa. Bueno, ya eso es un derecho patrimonial, es otra cosa. O eso está regulado en el derecho. Entonces, ¿de qué derecho estás hablando? Si administrativo, si fiscal, si constitucional. Todo esto que hablamos desde un inicio en las clases, que el lenguaje es ambiguo, que tiene y que puede ser vago también. ¿Vago qué quiere decir? Bueno, ¿qué es el derecho a la vida? Y ahí la vida es un valor que que respetamos mucho, pero y que tiene un componente moral y hasta religioso, pero ¿qué cosa sería el derecho a la vida? Que tendría que ver ya con la dignidad. Bueno, ¿y qué cosa es la dignidad? Pues, y ahí le vas dando componentes jurídicos a esos significantes, ¿no? Y eso ¿por qué se le llama vago? Porque no es preciso. No es preciso, no es que tú digas el derecho a la vida quiere decir que la persona esté viva. No, no, no. Porque una persona viva, pues tú puedes considerar que una persona viva y esté conectado a aparatos, ¿no? En estado vegetativo, y está viva. Entonces, ese es el derecho a la vida, no sé, ¿me entiendes? Entonces, los componentes del derecho a la vida son mucho más complejos. Regularmente en derecho lo que se plantea de los derechos humanos es que todos estén satisfechos, de un derecho a la vida digna, ¿no? Que todos los derechos fundamentales, las necesidades básicas estén satisfechas. Pero bueno, yo estoy dando ya conceptos, pero entonces, para ya ir cerrando estas características, este tema del lenguaje y de los tipos de lenguaje, etcétera, y el lenguaje normativo, me interesa que pongamos acá que estas características del derecho y de este lenguaje también implican coacción, que fue lo que vimos en la clase pasada. La coacción es la violencia física, pero es emitida, que puede ser ejercida por la autoridad. ¿Qué autoridad? Una autoridad competente. La autoridad competente que puede en un momento determinado, por ejemplo, juzgar. La autoridad judicial te juzga, la autoridad administrativa te puede imponer una sanción, la autoridad policial te puede también poner una multa, que es una sanción administrativa. Una autoridad en materia de, no sé, de ordenamiento territorial, si tú pones un negocio y no haces el cambio de uso de suelo, te puede poner una multa administrativa porque es comercial y a lo mejor el uso de suelo donde estás es un uso de suelo residencial. Todo esto ¿y por qué es violento? Porque no es que, a ver, la violencia no implica, cuando digo física, tiene que ver de facto, no es contra tu cuerpo, es una violencia que es que te imponen algo que tú no quieres que te impongan, ¿no? Que es una multa, una sanción, etc. ¿Está bien? Nadie quiere que le impongan una sanción. Entonces, ¿y quién lo puede hacer? La autoridad. Eso es la coacción. Y la coerción tendría que ver con la amenaza, pero la coerción es una característica del derecho. Entonces, ¿qué característica tenemos del derecho? De ese lenguaje: imperatividad, deber ser, prescripción, coacción, coerción. Y esta es la amenaza. La amenaza que implica lo que está regulado. Y justamente este tema de que las normas pueden estar ejercidas por una autoridad que es competente, nos lleva a este segundo y último punto, que es la validez. Esto que puse acá, la validez. Porque ahí es donde tú te das cuenta si la norma es norma jurídica o no. ¿Y por qué es válida? Porque va a tener que ver con la autoridad competente. Pero eso lo vamos a ver en la próxima clase, ¿está bien? Los conceptos de validez, y entonces sigan leyendo de validez jurídica y justamente esta validez jurídica va a estar fundamentada, ¿por qué? Porque una norma es emitida por una autoridad competente mediante un proceso legislativo competente, un proceso legislativo de la autoridad, establecido por la autoridad para crearla, para aprobarla, promulgarla, hacerla en este sentido válida,
Y ahí tiene mucho que ver con la validez temporal, la validez en el espacio, todo eso lo vamos a ver en la próxima clase. ¿Está bien? Regularmente en México, como en todos los sistemas románicos, lo que pasa es que las normas se hacen jurídicas después de un proceso, se le llama de formalización. Hay una autoridad, que en este caso es la legislativa, que discute las normas, las aprueba, las promulga y las publica. Una vez que está publicada, es válida. Y cuando está publicada y es válida, ya tiene esta fuerza coercitiva, y siempre su lenguaje interno es imperativo, es obligatorio, implica un deber ser, etcétera, y una prescripción de conductas. Nos dice cómo comportarnos. Hasta aquí. Ahora sí ya terminamos este punto. ¿Sí? ¿Alguna duda? Compañeras, compañeros. No, maestra, hasta ahorita no. Bueno, No, pues, hasta aquí ya. terminamos este Todo punto. bien. La próxima clase lo que vamos a hacer es justamente aquí apunté a los que participaron. Luz, Elizabeth, Pamela, Jesús, Ernesto, Isabel, ¿alguien más? Erika. ¿Alguien más? Vayan pasando la lista. ¿Alguien más participó? Bueno. La próxima lectura es continuar con validez en el manual que estamos viendo de Manuel Álvarez Ledesma. Sí, a ver, les voy a decir para que sepan las páginas bien, aunque seguimos, que es la parte de características del derecho, ¿no? Que puse a leer, les voy a poner las páginas, pero se las digo ya una vez. Sería a partir de la página 16 del manual, es la 16 del manual, el párrafo 48. Validez jurídica formal y material. ¿Está bien? Hasta y ahí está toda la coacción, la coerción, todo lo que hemos venido diciendo. Hasta el párrafo 67, que es la página 21. ¿Está bien? Página de la 21 a la hacia atrás estoy viendo ahora. A la 16 a la 21, ¿va? Bueno, nos vemos el miércoles. Gracias, maestra. Gracias, profesora. ustedes. Hasta Gracias, luego. profesora. Hasta luego. Gracias, profesora. Profesora, Pasaron hasta luego. lista, Gracias, hasta luego. pasen lista, pasaron Buena lista tarde. todos y todas. Pasen lista.